La buena noticia es que es miércoles y la buena noticia es que precisamente es miércoles de libros, que es, yo creo, que el descanso que tenemos toda la semana de hablar de temas de política, de hablar de violencia, aunque los tenemos que tocar después en todo el noticiario, en la información general, pero para mí es un descanso. Hoy he decidido que hay que recomendarle los libros de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, que a mí me encanta. Mire, es una persona complejísima, me parece. Al mismo tiempo, lleva los temas tan complejos a la gente más común. Y yo creo que esa es una de sus grandes cosas. Entre las cosas que usted puede encontrar en Saramago es un tremendo temor a la autoridad y a las represalias, que me parece que es propio de una persona que vivió bajo una dictadura, que me parece que es propio de una persona también que era comunista y era una persona que estaba en contra de las propias instituciones a las que me da la impresión que les tenía un temor reverencial, ¿no? Y que además de todo expresa en algunas de sus obras un miedo terrible al cambio. De verdad, es complejísimo y además de todo, y no estoy diciendo que sea complejísimo en el sentido que sea difícil de leer. No vaya usted a creer que es a lo que me estoy refiriendo. No es difícil de leer Saramago. Simple y sencillamente es un genio, y de los últimos premios Nobel de literatura que hay, me gusta mucho también Vargas Llosa, pero Saramago tiene la particularidad de llevarlo usted a viajar en el tiempo. Mire, a mí, yo empecé, y en ese orden quiero recomendárselos. El primer libro que leí de Saramago fue Todos los nombres. Todos los nombres es un libro no muy conocido de Saramago, que es la historia de un registrador, de un escribano, porque además de todo, de los de lo que le voy a hablar hoy, el día de hoy, de los libros que le voy a hablar el día de hoy, por ejemplo, en La caverna habla de un alfarero, Todos los nombres habla también de un escribano del registro civil, en Claraboya, que es su primer libro, paradójicamente, habla de no sé si es un zapatero, me parece, ahorita se lo digo, aquí tengo también un poquito de la información, y en todos, de verdad, le lleva a usted a sumergirse en el mundo en el que él está inmerso. En Todos los nombres se trata de la historia de José, que además de todo, eso es maravilloso, es el único personaje que aparece en toda la obra. Habla de todos, habla de su jefe con un temor reverencial impresionante, habla de las personas de las cuales él tiene que pasar las escrituras, desde las actas de nacimiento, desde las actas de matrimonio hasta las actas de defunción. Don José vivía además de todo en un cuartito anexo al registro civil. Entonces eso le daba la particularidad o la oportunidad de poder entrar al registro civil por las noches y poder tener información que incluso él iba después a corroborar al panteón. Y en base a eso, de verdad, empieza a darse una serie de historias que él mismo trama en la cabeza, que son maravillosas, siempre con el temor de que el señor director, al cual dice así toda la obra, que el señor director, y se refiere con él, como le digo, un temor reverencial, se pueda dar cuenta de esto. Es una obra maravillosa, Todos los nombres. Yo la tomé y empecé. No es habitual que usted empiece a leer a Saramago por Todos los nombres. Hay veces que, pues regularmente la gente conoce de Saramago Ensayo sobre la ceguera, que también vamos a platicar de él, y después empieza a leer Todos los nombres. No, yo empecé por Todos los nombres y créame que me enamoré también de Saramago. No puedo hablar de todos, porque puedo hablar de Caín, por ejemplo, puedo hablar del viaje del elefante, que es una maravilla también en cuanto a la descripción. Tiene una capacidad de describir con letras, ambientes. Mire, en Todos los nombres, la casa de este hombre, de don José, que habla del maltrato que le dan en el registro civil, de un hombre que no se le reconoce el trabajo, usted puede oler la humedad. Usted puede sentir de verdad las gotas de lluvia cayendo los días en que don José está ahí con los libros. Es impresionante, por ejemplo. Otro libro que a mí me gustó mucho, como le digo, se llama La caverna. La caverna es la historia ay Dios, ahorita le digo, Cipriano Algor. Es la historia de Cipriano Algor, que es un alfarero, y él vive en su casa, pues, en una zona más o menos rural, y él se dedica a hacer muñequitos de diferentes oficios.
hace doctores, hace militares, hace policías y los hace todavía de una forma muy tradicional. Usted ahí también puede sentir un poco el calor, por ejemplo, del horno, puede oler la pintura que utiliza para ponerle a las figuritas. Es la historia también de los hijos de don Cipriano, es la historia de una mujer que es la vecina, que de repente tiene ahí unos amores con ella y es también delicioso leerlo porque son amores de gente vieja, de gente con mucho temor, de gente además de todo pues que no está acostumbrada, la verdad, a las relaciones que tenemos en este momento, que son ultrasónicas, por decirle en alguna forma, y se da la necesidad de que él tiene que abandonar su casa porque tiene que ir a un almacén que haga usted de cuenta que es una entidad. Un almacén, me estoy refiriendo a una tienda departamental, pero es una entidad en la cual casi ese almacén gobierna la vida de todas las personas, porque las personas son proveedores del almacén. Y ellos tienen que ir a vivir imagínese usted de estos grandes almacenes que hay en Abu Dhabi, que están totalmente cubiertos y hay pista de nieve, pero al mismo tiempo hay playa. Imagine un alfarero de 64 años que toda su vida lo único que ha conocido es el barro, ya ha conocido el horno, ya ha conocido sus pinturas para detallar, que tenga que ir a vivir a ese lugar, el choque que para él significa, el rechazo también, y es lo que le digo que tiene un poco Saramago, al adaptarse a las cosas, a los cambios y a la modernidad. Divino el libro también, un final inesperado, ya lo leerá y usted me dará su punto de vista. Obviamente, Ensayo sobre la ceguera es uno de los libros más conmovedores por un lado, más aterradores por otro. Es la historia de aquí ahorita le digo, es que no me acuerdo del nombre del protagonista. Bueno, es una mujer y un hombre, es un matrimonio, pero no me acuerdo exactamente cómo se llaman. Pero es la historia de un hombre que de repente y de forma inesperada se queda ciego. Él iba caminando, alcanza a llegar a su casa y en el trayecto en que llega a su casa sufre cualquier cantidad de malas pasadas por la gente. La gente, en lugar de ayudarlo, le hace daño hasta que pueda llegar a su casa, y cuando llega a su casa precisamente la mujer lo empieza a ayudar. Al ir al doctor a ver qué es lo que pasa, se dan cuenta que esto puede ser parte de una epidemia que efectivamente empieza a dejar ciega a toda la ciudad, salvo a la esposa del primer hombre que va en su automóvil manejando. Esto, mire, hay una descripción. Usted imagínese lo que pasa en una ciudad en donde nadie puede ver. Una ciudad en donde, además de todo, para tratar de evitar que la demás gente se contagie, tratan de hacer una cuarentena y meter a toda la gente en un hospital que está rodeado por el ejército, pero incluso al interior del hospital, imagínese una cárcel, se da un gobierno al interior del propio hospital, se dan enfrentamientos, hasta el momento en que los propios militares también se quedan ciegos y es toda la ciudad ciega. Empieza obviamente la gente a avivarse en los sentidos. Y en el momento en que se le avivan los sentidos, empiezan a poder rastrear la comida. Hay una imagen, que yo la tengo aquí de verdad, que la describe Saramago en un supermercado. Es una imagen en donde usted imagine también que la gente, como no podía ir al baño, en cualquier lugar defecaba u orinaba. Y esta imagen en el supermercado, en donde se están quitando las cosas, en donde se están destazando, en donde ellos mismos se resbalan en el excremento, es una imagen que refleja de verdad la sociedad en que vivimos. Una sociedad en la rebatinga total, una sociedad en la cual no hay respeto absolutamente por ninguno de los valores y sobre todo no hay solidaridad. Esa solidaridad que se da en las grandes tragedias, pero que se da cuando la tragedia es para unos. Porque cuando la tragedia es para todos, ya quisiera yo ver si es la misma solidaridad. Es una descripción de Saramago magnífica, de las mejores descripciones que he visto. Un final inesperado también, que tiene también bastante de filosófico. Y termino con Claraboya, que es el último libro que leí por obvias razones, porque Claraboya es el primer libro que escribió, pero que le pidió a su esposa que no se editara hasta que él muriera. Esto es en Lisboa realmente, y sí es un zapatero, se llama Silvestre, que abre su taller y viven en un edificio que tiene precisamente una claraboya.
Ahí vive también una mujer que resulta ser muy guapa, que es novia de quién sabe quién, de un tipo con dinero. Haga usted lo que ustedes ven en sus edificios hoy en día, ¿no? Que hay un hombre trabajador y tal, y que le gusta a lo mejor una mujer. Claro, pero esa, la del 5, la que se va con todos, la que viene el coche caro a recogerla. Un asunto por ahí tiene que ver claraboya, y es un edificio en donde precisamente la luz les entra por una claraboya, y en donde Saramago empieza de alguna forma a bocetear, si me permite el término, a hacer los bocetos de los personajes que van después apareciendo en sus diferentes novelas. Pero es hermosa de verdad la historia de Silvestre, de este zapatero, de sus ganas de trabajar, y es la única que realmente está ambientando en una ciudad real, porque la ambienta en Lisboa, obviamente con el mismo temor reverencial a la policía. No sé si usted sepa, por ejemplo, la misma figura ¿cómo se llamaba? Una especie de policías que había en España, que traían las llaves de las casas para cuidar la moral. O sea, el policía de la cuadra traía las llaves de las casas, y él es el que abría la casa cuando llegaba la señorita, cuando llegaba el señor, el sereno le decía. Y el sereno traía las llaves de las casas, porque era no solo el guardián de la seguridad, sino también el guardián de la moralidad. Claro que el sereno se le distraía la moralidad y las llaves de las casas siempre y cuando algún joven caballero con dinero le pudiera poner en su mano un poco de pasta, ¿no? De algunas pesetillas en ese caso. Algo parecido también sucedía allá en Portugal, y es un poco de lo que tiene que ver esta novela Claraboya. Le recomiendo también Ensayo sobre la lucidez, es muy bueno. Tiene que ver con las elecciones. Un día amanece un país en donde votó el 100% del padrón electoral, pero ese 100% del padrón electoral anuló su voto. Imagínense, Las vacaciones de la muerte, es una locura también del libro, es una locura. Las vacaciones, creo que así se llama, Las vacaciones de la muerte, es una locura. Cuando la muerte se enamora, ¿qué es lo que pasa si ya no llega por nadie? Porque está enamorado. No. Saramago es de verdad uno de los autores más maravillosos, más complejos en la elaboración de historias, en la elaboración de las relaciones personales, que además de todo le puede usted transmitir el mayor de los temores, el mayor de los temores a la autoridad, el mayor de los temores a las represalias, el mayor de los temores al cambio, que quizás se puede identificar con muchos de nosotros, con lo que estamos viviendo hoy en día, con la represión, con la violencia y con los cambios que además de todo vienen de la mano de la tecnología. Se lo recomiendo, Premio Nobel de Literatura. Si no le gusta, yo le compro todos sus libros. ¿Qué le parece? 1:00 con 44 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya lo sabe, a través de Twitter estoy para servirle, @Francisco Sea, todo junto y con Z.